Continuamos estudiando la Biblia, un capítulo cada día. Siempre Dios tiene un mensaje para tu vida. Mateo, capítulo 3. Vamos, abre tu Biblia y vamos a meditar en el mensaje que nos trae. Leamos, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí entonces en Mateo 3 aparece Juan el Bautista como el precursor de Jesús, del cual profetizó Malaquías 400 años antes. Y vemos que dice que su vestimenta era sencilla y saben, era la misma que usó el profeta Elías. Por eso a Juan el Bautista se le simbolizó con el profeta Elías. Juan el Bautista es un tipo del profeta Elías, tuvo sus mismas características y también su misma predicación. Isaías lo declara también en el capítulo 40, versículo 3. Y el mensaje de Juan es complejo y es profundo. Vamos a ver por lo menos 5 enseñanzas en el mensaje de Juan el Bautista. Número 1, él hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está haciendo un llamado al arrepentimiento y esto lo pone en la línea del profeta Elías, quien confrontó al rey Acab, a Jezabel, a los profetas falsos y a todo el pueblo de Israel de aquella época al arrepentimiento. Número 2, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Implica que el cumplimiento de la profecía había llegado. Cristo Jesús ya estaba en la tierra y con él entonces vendría el reino de la salvación y del juicio para confrontar a todas las naciones de la tierra. Una tercera lección está en el versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera. Versículo 10. Además, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen frutos es cortado y echado al fuego. Este lenguaje nos da a entender un mensaje de juicio, un mensaje de justicia. También en el versículo 12 que nos dice, su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hablando, recuerden ustedes que ya hemos hablado sobre el infierno, que no existe, que este fuego que no se apaga, hablando del fuego de Dios, fuego eterno, que tiene duración hasta que haya materia que quemar. Pero vemos entonces que esa expresión me llamó la atención, la ira venidera. Por esto él llama al arrepentimiento, Juan el Bautista llama al arrepentimiento porque viene ese juicio, viene el momento de la justicia y debemos dar frutos en armonía con el arrepentimiento que hemos experimentado. La otra lección que encontramos es la inutilidad del abolengo religioso, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Juan el Bautista declara, mire, ustedes no se confíen, no crean que por su herencia religiosa se van a salvar. No podemos nosotros creer que porque pertenecemos a una iglesia X, podemos entonces tener ya la garantía de la salvación, o porque nuestros padres o ancestros fueron pioneros especiales en algún camino religioso, entonces tenemos asegurada la salvación. No hay
seguridad en el abolengo religioso, les dice Juan el Bautista a los fariseos, saduceos y a todo el pueblo. Y en el versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. La confesión y el bautismo aparecen aquí como elementos importantes, trascendentes en la vida de nosotros los seguidores de Cristo. Y el bautismo de Jesús se presenta en los versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan, ¿recuerdan este relato? Juan se le oponía. Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, mira, tranquilo, deja que así conviene que se cumpla la palabra de Dios. Así conviene. Y entonces Juan lo bautizó y lo bautizó en la fórmula bautismal correcta, ¿no? Que no es asperjándole agua a la persona o echándole con el recipiente en la cabeza a un bebé. No, el bautismo que aquí se presenta es por inmersión, tal como dice allí que Jesús subió del agua porque bajó, fue introducido debajo del agua, él sube del agua, es bautizado y Jesús no llegó al bautismo del arrepentimiento porque Jesús estaba sin pecado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quería dejarnos algunas lecciones. Número 1, Jesús anuncia públicamente su ministerio en ese momento en su bautismo, diciéndole al pueblo y a Dios que él se consagraba totalmente al servicio de Dios y de la humanidad. También reflejando su santidad de carácter. Otra lección es que lo hizo para darnos ejemplo, ya que él mismo lo demandaría de nosotros. Al final de este libro de Mateo, él dice en Mateo 28, 19, haced discípulos bautizándolos. Ahora nos manda a nosotros a bautizar. Él no iba a mandar a hacer algo que él no hiciese. Así que por eso él se bautiza y nos da ejemplo de lo que ahora no debemos hacer. Otra cosa que Jesús enseña en su bautismo es que se identifica con el pecador. Se identifica con nosotros los pecadores y lo hace en todo su ministerio hasta la cruz del Calvario, donde toma nuestro lugar para salvarnos. Y así vemos que Él hizo la obra que debía hacer. Otro asunto que vemos en el bautismo de Jesús es que dice que los cielos se abrieron, simbolizando que la comunicación entre el cielo y la tierra eran restablecidas. Saben, habían pasado 400 años después de la muerte de los profetas, ya como Zacarías, Ageo, Malaquías, y esos años habían sido de oscuridad. No había existido otro profeta que predicara, que llamara. Ahora surge Juan el Bautista, ahora surge Jesús, el cielo se abre, viene el mensaje, viene la profecía, viene el Mesías. Ahora también dice que el Espíritu Santo desciende, mostrando el comienzo del ministerio público de Jesús. Y este es mi Hijo amado, dice el Padre desde el cielo, en quien tengo complacencia, indicando que realmente el cielo se había abierto. La expresión de este es mi Hijo amado aparece en Salmo 2 y en Isaías 42, que indican que Él era el escogido de Dios para trazar el camino hacia la cruz. Así que el Espíritu Santo no solo se apareció, sino que tomó a Jesús y siguió su vida guiándolo para cumplir su tarea de manera excepcional. Como vemos después de este momento, mañana vamos a estudiar en el capítulo 4 cómo lo guía al desierto y lo guía en todo su ministerio. Queridos amigos y amigas, en este día debemos aceptar este llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento, buscar de todo corazón, con sencillez y humildad al Señor, para que Él pueda abrir el cielo para nosotros también y pueda expresar esa palabra: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para guiarnos como guió a Jesús. El Señor lo ha prometido, estará con nosotros, pero si hay alguien que me escucha y no ha entregado su vida a Cristo, Jesús te dejó el ejemplo de entrega a través del bautismo, ese rito hermoso que tú puedes también practicar. Muy bien, quiero invitarte para que hagamos una oración
Dios, gracias te damos por tu palabra y en este momento te pido bendigas a cada persona que está escuchando, mirando este video. Y si hay alguien que no se ha entregado a ti, hay alguien que necesita tomar ese paso de transformación, ayúdale, oh Dios, y que lo pueda hacer ahora y no mañana cuando puede ser tarde. Guíanos con tu Santo Espíritu en este día. En Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida.